Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Fuentes de Pixelate. Acá te vengo a mostrar novedades de Adobe Illustrator CC 2018. Cuando abrimos Adobe Illustrator nos encontramos con este panel de comenzar con algo nuevo, ¿no? Crear algo nuevo. Hacemos clic en crear nuevo y nos aparece la clásica ventana de la cual ya nos veníamos acostumbrando hace un par de versiones para crear un documento nuevo. En este caso vemos archivos recientes, archivos guardados y las opciones para documento nuevo basado en preajustes clásicos desde archivos preestablecidos. En este caso si es para imprimir tamaños de papel estándares o bien algunas plantillas que tú puedes descargar desde los servicios que ofrece actualmente Adobe Creative Cloud. Bien, vamos a seleccionar un archivo nuevo, vamos a presionar crear y vamos a tener entonces un documento nuevo. Fíjate que actualmente, si eres usuario de los espacios de trabajo de Adobe, arriba te puedes encontrar con aspectos esenciales y aspectos esenciales clásicos. Aspectos esenciales nos muestra esta nueva opción de el espacio de trabajo basado en la nueva paleta de propiedades. Si pasas a aspectos esenciales clásicos, vas a tener el espacio de trabajo más común. Fíjate que ahora aparece la barra de opciones arriba, pero esencialmente seguimos viendo esta gran novedad que es la paleta propiedades. Vamos a hablar algunas cosas de la paleta propiedades. En este momento no tenemos ningún elemento creado, ni guías, nada. En la paleta de propiedades nosotros podemos controlar varios ajustes propios de los elementos y herramientas que usamos mientras trabajamos con Illustrator. Por ejemplo, en este momento podemos establecer la unidad de medida de nuestro documento, cuántas mesas de trabajo, en este caso si tenemos una, podemos navegar, si tuviéramos más mesas de trabajo podrías navegar en otras más. Acá dice el botón editar mesas de trabajo, si haces clic entramos derechamente a la opción de manejar las mesas de trabajo con la herramienta mesas de trabajo obviamente. Al tener esta herramienta seleccionada, fíjate que en estos momentos en el panel propiedades podemos también crear una nueva, por ejemplo haciendo un nuevo clic, y luego de eso, cuando ya estamos listos con lo que hemos hecho, decimos salir y volvemos al modo de trabajo tradicional. Aquí vamos a centrarnos en una de las mesas de trabajo. Ahora, ¿qué más nos presenta en este caso? A ver, aquí vamos a devolvernos a la mesa de trabajo 1. ¿Qué es lo que nos presenta el panel propiedades? Por ejemplo, accesos directos para mostrar reglas. Haces un clic en este botón y ya tenemos visualización de reglas. Tenemos la posibilidad de activar y desactivar la visualización de la cuadrícula y la cuadrícula de transparencia si es que te interesa trabajarlo así también. Tenemos opciones para guías, la cual en este caso se basan en tres botones que son para ocultar o visualizar las guías, bloquearlas o hacer clic en este botón para ocultar o activar las guías inteligentes. En este caso, mira, voy a arrastrar algunas guías sobre esta mesa de trabajo para que veamos qué es lo que sucede. Al crear entonces estas guías, si nosotros hacemos clic en el primer botón, podemos ocultar o activar las guías. En el segundo podemos bloquearlas, por lo tanto ahora no puedo seleccionarlas, pero si las desbloqueo, obviamente sí las puedo seleccionar para moverlas o eliminarlas. Recordemos que las opciones para editar, bloquear las guías, etcétera, siempre han estado también al hacer clic derecho sobre el documento. Ahí tenemos las clásicas opciones de ocultar, bloquear o soltar guías. ¿Sí? Ahora bien, por ejemplo, voy a bloquear las guías. Opciones de ajuste al punto, a cuadrícula, si queremos usar la cuadrícula como este efecto magnético que utiliza para que los dibujos y los elementos que movamos se restrinjan a las celdas de la cuadrícula. Y la otra opción que es ajustar los objetos al píxel, ¿no? Digamos a la grilla de píxeles del documento. En estos momentos entonces tenemos esto creado. Ahora, acá en el panel de propiedades tenemos otras opciones de las preferencias, algunas preferencias muy puntuales que podemos manejar desde acá. Por ejemplo, el incremento de teclado. ¿Qué significa esto? Cuando yo dibujo un objeto, ¿sí? Y fíjate, en este momento desde la paleta de propiedades puedo acceder a las opciones de transformar y la apariencia básica. Por ejemplo, aquí voy a asignarle un color de relleno, ¿sí? Ahora,
cuando tengo seleccionado entonces un objeto, decíamos que yo puedo, mediante presionar las teclas de flechas, yo puedo mover, ¿cierto? El o los objetos que tengo seleccionados de una manera que se desplace en pequeñas distancias, pequeños tramos. Bueno, esta opción de las preferencias, que es incremento de teclado, establece cuánto se desplaza el objeto cada vez que presiono las teclas flecha. Entonces, por ejemplo, si yo le digo acá que el incremento debe ser 1 milímetro, cada vez que yo selecciono un objeto y presione la flecha, va a desplazarse 1 milímetro. Bien, habitualmente, bueno, casi siempre nosotros queremos hacer pequeñas modificaciones. Yo lo manejo habitualmente en 0,1 milímetro para hacer estos movimientos que sean muy sutiles y bastante controlados. ¿Qué más nos presenta la paleta, el panel propiedades? Usar delimitadores de previsualización. ¿Qué significa esto? Fíjate bien. Al seleccionar este objeto, nos podemos dar cuenta que en la paleta propiedades, o si tuviéramos abierto también la paleta transformar, acá tenemos un ancho y un alto del objeto, el cual nosotros podemos modificar obviamente. Fíjate, entonces, a ver, hagámoslo. Si por ejemplo yo le digo que este objeto debe medir 80 por 80 milímetros, perdón, 80 por 80, ¿cierto? Ahí tengo un círculo perfecto, 80 por 80. La opción usar delimitadores de previsualización está desactivada. Fíjate que si yo ahora lo selecciono y le añado, por ejemplo, un color de trazo, ¿sí? Y a partir de este color de trazo yo ya puedo asignarle un grosor, por ejemplo 10 puntos. El objeto seleccionado sigue midiendo 80 por 80. Pero si yo voy a las propiedades y activo la opción usar delimitadores de previsualización, ahora el objeto mide algo más de 83 por 83 milímetros. ¿Qué significa esto? Que esta opción de usar delimitadores de previsualización nos muestra más allá del tamaño del vector básico. Es decir, cuando pasamos al modo esquema, por ejemplo, el objeto tiene este tamaño. Este es el tamaño original el vector, el trazado esencial. Pero que a partir de los atributos que nosotros le otorgamos al objeto vectorial, este objeto entonces tiene un tamaño mayor. Por ejemplo, si yo ahora a partir de este objeto también le añadiera un efecto, desde el panel propiedades también tengo un botón directo al menú de efectos. Por ejemplo, el clásico sombra paralela. Si aplico entonces el efecto sombra paralela, lo tengo en 4 milímetros de desplazamiento para ambos lados. Fíjense que ahora el tamaño es 94 por 94 milímetros, ¿sí? Entonces es un tamaño que también se agrega, se agranda de alguna manera el objeto por los atributos que tiene aplicados. ¿Correcto? Si yo voy y desactivo la opción de usar delimitadores de previsualización, simplemente voy a estar viendo el tamaño original del objeto sin considerar lo que se agregan en sus atributos. Si yo tengo este objeto y lo reduzco, fíjate que va a perder la apariencia que originalmente tenía. ¿Por qué? Más allá de que se escale el objeto, el grosor del trazo sigue siendo de 10 puntos. Entonces, ¿qué significa esto? El objeto cuando es más grande tiene una apariencia, una relación, si queremos hablar de peso visual, relativo al grosor del borde que tenemos y obviamente el relleno. Pero tiene que ver con el tamaño del objeto. Pero si yo lo reduzco, al mantener ese mismo grosor de trazado, de borde, cambia esta relación y este peso visual en el objeto. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Si voy a la paleta propiedades, estas son opciones que también tú encuentras, por ejemplo, en el menú contextual de la paleta transformar. Lo importante es que acá lo podemos activar y desactivar rápidamente en propiedades. Entonces, si voy a la paleta propiedades y presiono escalar trazos y efectos, al seleccionar este objeto, lo voy a reducir y fíjate que se escala el grosor del trazo, pero también no nos habíamos dado cuenta, bueno, sí, me había dado cuenta, yo creo que ustedes también, el efecto también se escala. Entonces, si nosotros trabajamos con la opción escalar trazos y efectos activados, vamos a conseguir lo siguiente, que al reducir el objeto se escala tanto el trazo como los efectos. Fíjate cómo esto cambia diametralmente si la opción de escalar trazo y efectos no estuviera activada. Al reducir este objeto, por ejemplo, fíjate cómo
aparte del peso visual que entrega el grosor del trazo al objeto, mira cómo este efecto aplicado se ve totalmente desproporcionado a cómo era el tamaño original. ¿Te das cuenta? El tamaño original y la sombra aplicada tiene una relación que no tiene que ver con, o que no se ve muy bien si lo escalo sin escalar el trazo con el efecto. Entonces, para eso activamos la función escalar trazos y efectos, reducimos y tenemos entonces una apariencia escalada también en relación al tamaño del objeto que tenemos. Bien, y otras alternativas que tenemos con el panel propiedades en este modo más básico, al trabajar con un documento simple, sin tener nada seleccionado, tenemos botón directo a acciones rápidas como ajustar documento, en donde se abre el panel, en donde podemos modificar, por ejemplo, la unidad de medida, también el sangrado que tenga el documento si que no se lo hemos asignado, bien, y también un botón para acceder rápidamente a las preferencias. Nos vemos pronto en un nuevo video para mostrar, a ver, unas más novedades de Illustrator 2018. Chao, nos vemos.